Nos acercamos a las fiestas de Navidad, pero otra vez el invierno hace de las suyas. Cientos de damnificados desfilan casi como indigentes por las carreteras. Pero, perdón, estos no son damnificados de este año, son damnificados de hace 3 años. Este domingo en Especial Espirri, la crueldad de una niña versus la inoperancia del Estado. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro país, el país de los vivos. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter, eso quiere decir que es durísimo, golpeó el Océano Pacífico, creando un tsunami que le pegó a la costa del Japón, causando una tragedia que dejó 19.000 muertos, más de 300.000 damnificados y más de 200.000 millones de dólares en pérdidas. O sea, 200.000 millones de dólares en pérdidas es toda nuestra plata, ¿no? Es una vaina atroz. Bueno, hay que ver lo que al cabo de 6 meses, 1 año y hoy han hecho los japoneses con esa destrucción tan tenaz que tuvieron. Claro, ustedes dirán, y es cierto, los japoneses son ricos. Sí, pero es que no solo son ricos, son honrados y tienen funcionarios honrados y tienen contratistas honrados. ¿Usted se imagina dejarle la reconstrucción del Japón de un tsunami a los hermanitos Moreno que están en la cárcel o a los hermanos Nule? Ellos nos dejan, o sea, nosotros a ellos les dimos una plata y ellos lo que hicieron fue que nos hicieron el tsunami. Claro, por eso acostumbrados como estamos a la mediocridad, ustedes se acuerdan hace 3 años, el invierno a la entrada del presidente Santos, qué mala espalda, le pegó a este país durísimo. Hicimos una Teletón y una vaina Colombia Solidaria, no sé cómo se llamaba, y los bancos recogieron plata y nosotros donamos y todo, y eso al año iba a estar arreglado. Muy bien, al cabo de 3 años se han hecho cosas, no se puede negar, pero usted va por la costa hoy y camina por algunos lugares y ve la gente deambulando sin techo, abandonada, y dice, ¿qué pasó? ¿Nos pegó otro invierno? ¿Serán víctimas del invierno de este año, que está duro? No, son víctimas del invierno de hace 3 años. Y de eso se trata nuestro programa hoy. Acosados por una niña que no tiene misericordia, municipios como Santa Lucía, Repelón, Candelaria, Manatí y Campo de la Cruz vivieron la pesadilla de un diluvio de proporciones bíblicas. La tragedia por las fuertes lluvias es incalculable. Muchas poblaciones permanecen bajo el agua. En el sur del Atlántico, al menos 9 poblaciones desaparecen bajo el agua y varias carreteras han sido borradas por el desbordamiento del río Magdalena. Las aguas del canal del dique irrumpieron por las calles y viviendas arrasando todo a su paso. En menos de 24 horas, la abertura que alcanzó los 248 metros en su momento más crítico, casi 3 veces el ancho del canal del dique, inundó en 7 días el sur del Atlántico. Por el canal del dique empezaron a entrar del orden de 2.600 metros cúbicos por segundo y por ese boquete que inundó el sur del Atlántico entraron en el caudal máximo del orden de 1.600 metros cúbicos por segundo. 1.600.000 litros de agua por segundo. Imaginen la cantidad de agua que hay en media piscina olímpica entrando cada segundo por este boquete. Es decir, que en un día entraron alrededor de 55.296 piscinas. Muchos abrigaban la esperanza de que las aguas no pasaran de sus rodillas, como ocurrió en el 84. Pero tuvieron que salir a última hora, improvisando diferentes medios para evacuar, porque las fuertes corrientes del canal sobrepasaron todas las expectativas. Según la CEPAL, este desastre natural dejó 261.308 damnificados, 89.067 hectáreas inundadas, 26.792 viviendas destruidas y 53.306 familias afectadas, huyendo de las aguas con sus casas a cuestas, en dolorosa procesión. Este era el resultado de una catastrófica emergencia que dejaba fuerzas e ilusiones completamente destruidas. Medio departamento del Atlántico quedó inundado por ese brazo artificial del río Magdalena, al que no le alcanzaron sus 106 kilómetros de largo y sus 100 metros de ancho para albergar tanta agua que por esa época caía del cielo. Pueblos y barrios anegados con solo los techos y paredes superiores de las casas fuera del agua.
Miles de personas en desbandada hacia tierra alta, cargando sus corotos y un gobierno nacional solícito, pero con poca capacidad de actuar. Así se ven hoy los departamentos del sur del Atlántico después de 3 años de esta desgracia. Ahí se ve la sombra de donde llegó el agua. Ya. Aquí pasaba una canoa y iba perfectamente como si fuera un vehículo, sin que ningún obstáculo de la naturaleza lo aguantara, por encima de los techos de las casas. Canoas que muchas veces no tocaban el techo, sino que pasaban sobre las casas sin tocar el techo. Dicen que ahora esa tragedia se integra a la lista de los peores inviernos que Colombia ha vivido, tal vez en toda su historia. Para Rafael Ávila, que vive en el municipio de Manatí, no es un tal vez, sino una certeza. Porque hoy, 3 años después, aún no ha podido recuperarse de los estragos de la inundación que solo le dejaron frustración y lamento. El día que llegó la inundación estaba en mi casa, estaba solo. No tuve como sacar los enseres que se perdieron en la inundación. Se perdió todo, yo y los vecinos. Hemos quedado en la inmunda, estamos esperando la ayuda del Estado, porque el Estado ha estado en reubicación, no reconstrucción. Necesitamos que nos reconstruyan las casas. Este canal, que construyeron 4 siglos atrás esclavos e indígenas bajo el dominio español, es hoy la frontera que divide a los departamentos de Bolívar y Atlántico, y son precisamente los habitantes de Atlántico a quienes más duro azotó la implacable naturaleza. Perdieron sus animales, sus cultivos y sus casas. Quedaron prácticamente en la calle. Yo perdí todos mis enseres, todos mis enseres, como mis muebles, mis escaparates, todo eso se me fue en el agua, porque no me dio tiempo de sacar eso. A muchos no les quedó más remedio que medir su valentía de la manera más inesperada para no permitir que las aguas del dique le arrebataran de sus brazos lo más preciado, sus hijos. Agarré mis 4 niños y fui hasta otro barriecito que queda por aquí cerca y agarré 3 más de una prima hermana. Entonces salí corriendo y en eso llegaba un camión recogiendo nada más los niños especiales y los más pequeños ya. Ella es Minela Martínez y desde la inundación ha recorrido un camino errante junto a su esposo y sus hijos buscando un techo en el cual resguardarse. En noviembre cumplió 2 años de haber vuelto a su barrio, pero no a su humilde vivienda. Esta familia es una de las 53.306 que sufrió el desarraigo por cuenta de la creciente, y hoy su hogar es un remiendo de casa hecho de cartón y bolsas plásticas, en los que pasa sus días y sus noches, muchas veces sin luz eléctrica. Todo es una incomodidad aquí, todo. Porque por lo menos cuando sale el sol, uno tiene que buscar a los lados vecinos para irnos de pronto por la calor, no la aguantamos. Por lo menos cuando viene la lluvia salimos corriendo también porque le tenemos miedo a la brisa y eso se moja todo, eso es una incomodidad. Como ella, solo en el municipio de Santa Lucía existen 52 familias que fueron adaptadas por Colombia Humanitaria, el Ejército, la Cruz Roja y fundaciones de la empresa privada, para atender la emergencia de tanta gente que se había quedado sin casa. Muchos de ellos retornaron cuando las aguas bajaron, pero Minela sigue en el albergue San Miguel por una razón de peso. El techo de su casa se le puede caer encima en cualquier momento porque la estructura quedó completamente débil. Yo vivo en el albergue y del albergue me traslado para acá porque me aprieto y entonces el humo me afecta y a los niños. Entonces de allá me traslado para acá a cocinar. Pero aquí no me puedo quedar porque los palos, como pueden ver, están podridos. Entonces cuando viene una lluvia o algo, duermo donde una vecina. Le toco a cualquier hora. Pero no es solo el temor de esta mujer, también es el de los muchos atlanticenses que con miedo, pero resueltos a levantar de la ruina sus casas, se han atrevido a volver a habitarles pese a la amenaza latente de que las paredes se les caigan encima. Yo le tengo miedo a los fuertes vientos que me puede colapsar la casa encima. Durmiendo hasta ni Dios lo quiera, porque cuántas cosas me han sucedido. Eso es lo que yo tengo miedo. Lo que esta tragedia dejó a su paso es sobrecogedor.
Miles de personas a quienes el desbordamiento del río Magdalena por la ruptura del canal del dique les ha dejado con una mano adelante y una mano atrás. Según el censo del Fondo de Adaptación, entidad creada por orden del gobierno para atender la fase de reconstrucción y mitigación de este desastre, hay 26.792 casas averiadas. Pero si la cifra resulta escandalosa, mucho más lo es saber que a estas alturas, a 3 años de la inundación, seguramente se quedarán sin reparar porque no clasificaron y porque la prioridad del Fondo de Adaptación son las que quedaron completamente destruidas. Lo que fueron mejoras y reparaciones se hicieron a través de Colombia Humanitaria. Hay una fase 1 y fase 2 que tuvo que ver con atención a la emergencia y reparaciones. Nosotros hacemos la reconstrucción total, o sea, es casa nueva. ¿Ustedes se acuerdan de Colombia Humanitaria? Bueno, esta entidad también se creó única y exclusivamente para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011. Y fue la primera fase que puso en ejecución el gobierno para socorrer a damnificados no solo del sur del Atlántico, sino de todo el país. Es a esta entidad a la que se refiere la directora del Fondo de Adaptación cuando dice que le correspondió hacer las mejoras y reparaciones de las viviendas averiadas en el momento de la emergencia. ¿Cuántas alcanzaron a reparar? Colombia Humanitaria, para atender la emergencia suscitada con las viviendas, por una parte rehabilitó 7.392 viviendas en 14 municipios. Estos eran apoyos de reparación de vivienda hasta por 2.400.000 pesos. Y sí, Colombia Humanitaria favoreció a más de 7.000 familias con inversiones de 2.400.000 pesos para cada una para las reparaciones. Pero hay que decir que muchas no clasificaron y hasta el día de hoy nadie les ha prestado ayuda. Mi casa está, mire las rajas que tiene aquí, los pozos. Esas son unas rajas que dejó la creciente, la ola invernal. Esta raja que está ahí, esa es una grieta también que está bastante destruida. Acá adentro. Como con todo lo de su gobierno, Juan Manuel Santos ha sido muy optimista. Poco después de iniciar la tragedia que dejó la ola invernal en nuestro país, dijo a través de un comunicado de prensa que estaba empeñado en hacer de la tragedia invernal que atravesamos no un viento desfavorable, sino uno que nos conduzca a un país mejor que el que teníamos. Para nuestro gobierno son una prioridad los más de 3.300.000 afectados que ha dejado. La reconstrucción de nuestro país se ha convertido en una misión no solo del gobierno, sino de todos los colombianos. Pues el viento favorable sí ha soplado para muchas personas. A algunos de estos damnificados la vida les cambió para mejor, pero todavía quedan muchos a los que no les ha llegado ni una brisa refrescante. De otra parte, y aunque Colombia Humanitaria invirtió 1.6 billones de pesos en la construcción de más de 4.000 obras, de las cuales hay que decir un poco más de la mitad ya están terminadas, pues no quedó exenta de la corrupción que todo lo ataca en este país. Aunque todo este dinero y este esfuerzo era para damnificados, gente que quedó en la calle, 74 contratistas le hicieron un conejo olímpico a estas víctimas y a Colombia Humanitaria. Al no cumplir los contratos que firmaron y de los que se quedaron con el 40% de los anticipos, contratos adjudicados por las gobernaciones y alcaldías, hoy no hay quien encuentre a estos contratistas de la escuela de los del Carrusel de Bogotá, parecen. La plática que se embolató fueron 10.000 millones de pesos. ¿Será que los corruptos, los de los carruseles de la contratación, los ladrones de cuello blanco, no dan tregua ni cuando se trata de emergencias humanitarias? Tenemos que encontrar alguna vez cómo alejar a los buitres de estas partidas de dinero. Por culpa de esos corruptos, y también de errores en el gobierno, hay que decirlo, familias como la de Lenis y su esposo tienen que correr el riesgo de estar en una vivienda averiada por el agua y por el momento sin asomo de ser reparada con ayuda del Estado. El compromiso que tiene el gobierno nacional con la atención de la emergencia es atender a todos los damnificados, pero además el presidente había hecho la promesa de que las condiciones de esas comunidades y esas familias fueran incluso mejor de lo que estaban antes de la emergencia. El desafío sigue, pero el optimismo también sigue. La templanza del pueblo colombiano, lo que hemos visto aquí, lo que se ha hecho, cómo la gente ha resistido, cómo la gente ha tenido la paciencia para afrontar esta tragedia, es lo que
nos llena de optimismo para que, así como el documento de los gobernadores y alcaldes del Caribe lo decía, vamos a salir de esta tragedia mejor de lo que estábamos antes. No vamos a negar lo que hasta ahora el gobierno ha entregado. Por ejemplo, las 7.392 viviendas que rehabilitó, las 34.000 familias que atendió en el momento de la emergencia, los 76.799 mercados que entregó al inicio en las poblaciones del Canal del Dique, y en este momento, aunque pasados 3 años, hay viviendas construidas, otras que están en curso. También se logró firmar, después de muchos intentos fallidos, un contrato por valor de 52.060 millones de pesos, conformado por la empresa holandesa Royal Haskoning, DHB y la firma colombiana Gómez Cajiao, quienes se encargarán de la ejecución del proyecto de recuperación del Canal del Dique. ¿Recuerdan a doña Nenis? A 2 calles de la casa de esta mujer vive Rafael Ávila, líder campesino de Manatí, un hombre que ha dedicado su vida entera a las labores del campo. Levantarse todos los días y recorrer más de 1 kilómetro de distancia en moto para llegar a su finca era la travesía que Rafael emprendía cada mañana. Hoy lo sigue haciendo con la esperanza de volver a ver pastar a sus 40 vacas en el pedazo de tierra que posee. Yo tenía 40 vacas, ahora no tengo sino 4 vaquitas. Mis vacas las tenía en mi finca, se me ahogaron los carneros, se me ahogaron las bestias, se me ahogaron las gallinas. Y lo poco que tuve que sacarlo. Ahora estamos peor porque no tenemos ni vaca, ni carnero, ni gallina. Tenemos que empezar de nuevo. Y empezando de nuevo, ¿cuántos años no tendremos para volver a producir? Los residentes del sur del Atlántico son de alguna manera el rostro de cientos de miles de colombianos con quienes este fenómeno que apodaron La Niña se ha ensañado, pero que no esconde otra cosa que la reacción natural de la tierra a décadas de abuso, contaminación, deforestación, negligencia, entre otras variables. De alguna manera todos tenemos cierta responsabilidad en estas catástrofes, si tenemos en cuenta el impacto ambiental que le causamos a la naturaleza. Sin embargo, lo que aquí más ha hecho falta es voluntad política para atacar el problema de raíz. Y esto era una muerte anunciada. Esto se sabía que iba a suceder. El Estado colombiano, nosotros tenemos documentos donde el Laboratorio Meteorológico de Miami advirtió al gobierno del presidente de la época, el señor Uribe Vélez, que iba para la zona del país un invierno torrencial muy grande. Y no solo lo dice este hombre, habitante del municipio de Santa Lucía. Ya lo había dicho el senador Jorge Enrique Robledo en 2011, cuando en el debate sobre los decretos de emergencia social se refirió al rompimiento del Canal del Dique. Que hay que actuar con rapidez, es más, pienso que cada vez más en las regiones hay el convencimiento de que el gobierno está siendo lerdo a la hora de actuar, que las cosas no se están atendiendo con la diligencia debida y que eso está aumentando el sufrimiento de esos compatriotas. Un gobierno que ha hecho billonarias inversiones que asumimos como siempre todos los colombianos, presupuestos para financiar las obras que necesita el dique, contratos de consultoría con valores estimados de 50.000 millones de pesos, interventorías con un valor de 10.000 millones de pesos adicionales, y al final, a la hora de ponerle manos a la obra, ha reinado la indecisión para ejecutarlos. Somos muchos los que creemos que más que desastres naturales, en Colombia lo que hay son desastres sociales, en el sentido en que son las malas actuaciones de los seres humanos y particularmente las malas actuaciones de los gobiernos los que terminan generando desastres como el rompimiento del Canal del Dique. Y no es algo que solamente lo dijo en esta entrevista, es una afirmación que ha dicho en reiteradas ocasiones y con palabras de más grueso calibre. Yo insisto en acuñar mi frase, que los desastres naturales, más que desastres naturales, son desastres sociales. Sociales en el sentido amplio, repito, incluyo lo económico, lo político, etcétera, etcétera, de un régimen, como es el régimen colombiano, no de ahora, sino desde siempre, un régimen improvidente, irresponsable, negligente, que no atiende los problemas de su ciudadanía. Lo que nos pone a pensar en el caso del Canal del Dique es que existían muchas advertencias, se sabía el riesgo. Una de tantas advertencias fue un acta que realizó el INVIA, suscrita por ellos y por todos los dirigentes gremiales del sector agropecuario del sur del departamento del Atlántico el 20 de mayo del 2009.
un año antes de la tragedia, donde dicen que si el gobierno nacional no interviene con seriedad ese dique puede reventarse y causar un desastre. Y así lo hizo. La calamidad fue muy grave. Hay un número inmenso de afectados, los daños fueron descomunales, el sufrimiento no tiene nombre y por eso le preguntamos al gobierno qué ha hecho. El gobierno sí puso unos recursos muy importantes y hay que ser honestos en el Fondo de Adaptación, pero no existían los proyectos para poder arrancar y para poder hacer las casas y cuando llegamos no habían lotes para construir las viviendas. Y no había plata, en principio. El gobierno insiste en que ha actuado con rapidez. Ni lentitud del fondo, ni burocracia del fondo, ni demora del fondo, no. Hay unas situaciones legales que hay que resolver. Uno no le puede salir a explicar esto a la gente, porque me van a decir, esas son excusas porque ustedes se demoran mucho. Pero son situaciones reales. Yo no puedo construir en un sitio que sé que el día de mañana se me va a inundar. O va a venir un arroyo y se va a llevar las casas. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. No es fácil reconstruir, ni en este país ni en ninguna parte. Mientras muchos esperan que esos enredos jurídicos y papeleos se solucionen, que el fondo tenga la certeza de construir donde no se vuelva a inundar, para muchos que siguen sufriendo, la ayuda llegó por parte del sector privado. Hay otros recursos que son en materia de vivienda, es lo que más ha demorado en el sur, hay que ser muy honesto. Allí hemos demorado mucho para la construcción de vivienda. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Como no habían lotes inicialmente y comprarlos por parte del Estado era muy complicado, el tema de los avalúos, todo ese tipo de temas, recurrimos al sector privado. El sector privado regaló y donó lotes no solo en el sur, sino en otros lugares del departamento. Más o menos a la fecha hay 180 hectáreas a nombre del departamento y hay unas 30 hectáreas más que están muy próximas a estar a nombre del departamento del Atlántico. Ante la demora de las obras, que para muchas familias ha sido crítica, que para otras ya ha llegado, pero que definitivamente no fue tan rápida como lo habían prometido, existen razones de peso. El primer paso que dimos, que nos ha tomado mucho tiempo y es de lo más delicado, ha sido la verificación. Porque fíjense que nosotros recibimos en el Atlántico un listado de 16.000 viviendas destruidas que nos tocó ir a verificar y a saber si de verdad eran las viviendas una por una. Y ya cuando uno va depurando ese listado, nos estamos quedando como en unas 6.000 viviendas. Nosotros no podíamos salir corriendo desde el principio a reconstruir ese número de viviendas sin haber verificado. Y mientras el Fondo de Adaptación se tomó su tiempo para verificar según el censo cuántas casas habían destruidas, se ganó muchos críticos en el camino, porque ante tanta demora, los dirigentes regionales no sabían cómo responder de manera rápida a las necesidades de sus pueblos. Yo con toda honestidad diría que quien se contrató para hacer el censo no logró hacer un censo adecuado. Los censos se hacen cuando se inician las desgracias, para saber en la zona, en el momento, quiénes se han afectado, no posterior a las afectaciones que sufre la gente. Cuando usted hace un censo posterior a las afectaciones que sufre la gente, normalmente ese censo no va a ser adecuado porque puede venir un tercero que no está afectado y ponerse allí y decir que evidentemente él se afectó. Estamos a punto de finalizar el año, estamos en plena temporada invernal y mientras se cumplen 3 años de la inundación por causa de la ruptura del canal del dique, aún hay gente en condiciones precarias y viviendo en cambuches. Otras que salieron beneficiadas con casa nueva y otros, como Minela y su familia, que no podrán gozar de este beneficio. ¿Por qué? Hay casas en donde vivían 3 familias. Entonces nosotros como fondo reconstruimos una casa. Entonces hay 2 familias que se quedan o se van a vivir en la misma casa como vivían antes o necesitarían recibir otras 2 casas. Nosotros como fondo, por ley, yo no puedo hacer 3 casas. Se destruyó una casa, reconstruimos otra casa. La metodología del fondo es casa por casa. O sea, si tenía casa, te entrego una casa, pero aquellos que no la tenían, no le van a entregar casa. Ahí sí estoy en contraposición con la teoría del Fondo de Adaptación, porque el objetivo era dignificar a las personas que sufrieron la tragedia del 30 de noviembre del 2010. Hoy, bajo un sol implacable y agresivo, Minela sigue guardando la esperanza de ser una de las beneficiadas con casa nueva. Pero mientras sigue ilusionándose con esa idea, no tiene otra opción que caminar desde su cambuche hasta la casa que su madre abandonó e ir en busca del preciado líquido del mundo, el agua que irónicamente, después de que inundó su vivienda, ahora debe buscarla diariamente para aliviar el calor y la sed que padece.
Y mientras caminábamos por las tierras húmedas del municipio de Santa Lucía, a 2 cuadras del cambuche donde vive Minela, pudimos constatar que el sector privado, en conjunto con la Gobernación del Atlántico, estaba construyendo estas casas con una forma muy particular. La necesidad de que fuera una casa elevada, que la hemos denominado palafítica, pero realmente son unas grandes estructuras de concreto, unas columnas que la sustentan, tienen que ver con la situación de riesgo de estos lugares. Aunque no haya grandes tragedias como la ruptura del canal, son zonas muy inundables. En épocas de lluvia todos estos terrenos se anegan, son fangosos. Entonces lo que nosotros tenemos desde ahí es una protección al riesgo futuro de estas familias. El pasado no se puede cambiar. La mayoría de estos municipios nacieron en la tercera década del siglo XVII, en una época en la que no existía la tecnología para prever una tragedia de esta categoría. Tal vez, cuando se construyó este dique, como con muchas otras cosas en Colombia, no se pensó en el futuro. Tarde o temprano teníamos que llegar a este punto. Pero como esta tierra es Macondo y aquí todo puede pasar, para los habitantes, a quienes el agua les quitó sus casas, se las siguen cobrando en los recibos de los servicios públicos, que se siguen registrando como si el agua hubiera sido consumida. Hoy, encima de inundados y desalojados, tienen una deuda descomunal. Mi factura es de 1.203.553 pesos. El gobierno no nos ayuda con nada, somos damnificados. Dijeron que iban a perdonar estas deudas y no lo han hecho. Mi recibo viene de 100.610 y tengo un monto de 795.452 pesos. Muy dura la tienen los colombianos, en especial los colombianos pobres, los de las poblaciones más vulnerables ante las tragedias naturales. Esperemos que en el futuro, ante estas situaciones, gobernantes y opositores sean capaces de tirar para el mismo lado, de no meterle política a los trabajos, y que los que tienen el hilo del poder y del dinero demuestren la misma solidaridad de las personas que se han acercado a donar dinero, alimentos, ropas, medicinas o al menos voces de aliento. Uno podría decir que en el desmadre de corrupción que se vive en Colombia, esta reconstrucción, aunque lenta, se ha ido dando y tal vez llegue casi a su totalidad, cosa que en Colombia es un gran logro, pero muchas personas siguen en la calle, muchas personas siguen sin vivienda, sin reubicación o con sus casas a punto de caerles encima. Ellos nos muestran cuán vulnerables somos ante los caprichos de la naturaleza, pero sobre todo ante la lentitud de un Estado que quiere avanzar más rápido, pero que no lo logra por su propia burocracia, sus propios defectos y la corrupción que parece nunca querer dejar de azotarnos. Mire qué casualidad, en estos días el Fondo de Adaptación dijo que de las 348 familias que están en albergues, 264 clasifican para recibir la nueva casa a las que van a ser trasladadas. De esas 264, 84 recibirán esa casa ahora en diciembre. Qué berraquera que les llegue para la Navidad, que en la mayoría de los casos solo sirve para hacer sentir a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Pero en fin, las 84 van a recibir. Vamos a ver si sí, no mentira, estamos convencidos que sí. Igual quedan faltando como 140 familias o más, no sé si tengo la cifra precisa. Muy bien, nos vamos a un corte de comerciales y cuando regresemos les tenemos algo bien sensible y emotivo para el final. Algo que tiene que ver con la tristísima historia que contamos hace 8 días del horrible crimen de ese hombre que asesinó a toda su familia en un barrio de Bosa. Había una vez un niño llamado Sebastián. Sebastián se encontró con la bestia, un monstruo horrible de horribles garras y filosos dientes. Sebastián apenas pudo sobrevivir. Todo su pequeño pero valiente cuerpo ostenta las cicatrices del pavoroso encuentro y hoy, así como un Pinocho en el viejo hospital de los muñecos, Sebastián sufre maltrecho y malherido por ese espantapájaros bandido que lo sorprendió dormido y lo atacó. Lo atacó en su propia casa, en su propia cama, junto a su mamá y sus hermanos. Ese espantapájaro tenebroso no era otro que su propio padre. Esta historia desgarradora tiene todos los tintes oscuros de la crónica roja, del titular sensacionalista. Pero más allá de la noticia del día, este cuento de terror encierra tenebrosas señales que ya hemos visto antes, pero de las que parecemos no aprender.
¿Qué está pasando con la violencia intrafamiliar en Colombia? ¿Con la salud mental de nuestra sociedad? ¿Con la solapada justificación social que le atribuye derechos al hombre sobre la vida de la mujer? Lo que sucedió esa noche y durante los días anteriores con esta pobre familia evidencia la incapacidad o la falta de voluntad del Estado y las instituciones por proteger a sus mujeres y a sus niños. El monstruo que protagonizó esta historia había comprado el arma asesina con 2 meses de anticipación, habría maltratado a su mujer en repetidas ocasiones y el día de los macabros eventos, un policía que podría haber salvado la vida de la familia habría decidido no entrar a la casa, vaya usted a saber por qué razón, según los vecinos del lugar, porque no tenía argumentos suficientes para irrumpir en la morada. No se sabe por qué el monstruo se ensañó con el más pequeño de sus hijos, pero se lo entregó a la muerte, desarmado en pequeñas partes. Horrible. No, horrible. Eso es lo que digo. Es la casa del terror. Y uno encontrarse con esto y no esperarlo. Yanive, que fue la primera que entró a la cueva del lobo, tendrá que vivir con la imagen imborrable en su mente de la dantesca escena en la que encontró a sus seres amados. Sorpresa, todo fue sorpresa. Llamó el tío de la niña y me dice, Yanive, ¿usted dónde está? Entonces le digo, lejos, estoy paseando, pero así, sin ponerle ningún. Yo estoy lejos. Y me dijo, no, necesito que se vaya para donde Jenny porque pasó algo terrible. Y terrible fue que la policía empezó a acordonar todo el área y eso estaba ya la multitud de gente. Pues no, se siente horrible, horrible. O sea, no hay cómo describirlo. Nunca se sabe cómo es la relación de una familia puertas adentro. Para los vecinos cercanos, los Hernández Lozada eran personas amables y colaboradoras, con unos hijos inteligentes y aficionados al fútbol. Han pasado 2 semanas desde el día en que Sebastián llegó al hospital de Kennedy y con muy pocas posibilidades de sobrevivir. A veces los milagros ocurren y en medio de la tragedia, de la más absoluta irracionalidad humana, asombrosamente, Sebastián día a día se recupera de sus heridas satisfactoriamente. Sus ganas de vivir han permitido que su piel se regenere. Hoy, en este corredor solitario y aséptico, su cuerpo recibe el calor de los rayos del sol de una típica tarde bogotana. Es asombrosa la capacidad que tiene el cuerpo de este niño para curarse. Lo que nadie sabe en este momento es qué pasará con esas heridas que no se ven a flor de piel, lo que él solo vio, las heridas del alma. Los niños quedan mucho más afectados por las situaciones de trauma. Entre más pequeño el niño, mayor posibilidad que desarrolle un trauma complejo, pero influyen otros factores, no solamente la edad. Por ejemplo, si la situación ocurre de sorpresa, no se sabía que iba a ocurrir, cuando hay daño físico, cuando la situación hay como una situación de amenaza, de violencia o ve morir a alguien. Todo eso aumenta el trauma. Y un elemento clave es si esa persona que genera el trauma es una persona cercana, afectiva, si es una persona a la que se quiere, con la que se convive, con la que confía, pues el trauma es mucho mayor. ¿Estará el sistema preparado para brindarle a Sebastián la atención que requiere? ¿Asegurarle la atención y seguimiento profesional que en estos momentos necesita? Él después de esto necesita una estabilización, necesita poder llorar las pérdidas, necesita poder como ir pasando por las diferentes etapas que implican un duelo, pero también necesita alguien que le ayude a recuperarse del trauma, a que pueda sacar el trauma, que pueda hablar del trauma y pueda ir elaborando toda esta tragedia que vivió. ¿Podría un cuento de terror dejar algún tipo de moraleja? ¿Un mensaje? ¿Una enseñanza a esta sociedad que pareciera estar carcomida por 1000 males desde adentro? Algo podríamos hacer. Nos vemos al regreso de comerciales.
Yo sé que no es nuestra función, pero eventualmente, con la ayuda de ustedes, o mejor dicho, a través de ustedes y de su solidaridad, hemos tratado de ir más allá de unas noticias horrendas, como la del crimen de Rosa Elvira Celi y otros, más allá de la noticia, a tratar de que por lo menos todo el escándalo le deje algo a los sobrevivientes, porque los colombianos se indignan y quieren ayudar. Por eso, en el pasado, en algunos casos, hicimos esto. Gracias a esas personas, ni la hija de Rosa Elvira Celi ni la hija de Yanira Rojas se quedaron en la calle. Para las dos, al menos se consiguió un techo. Mónica tiene 22 años, 5 meses de embarazo y está desempleada. Actualmente no tiene servicio de salud porque sus padres dejaron de pagarlo. Su hermano de 9 años, quien presenció el día aciago en que su padre cometió el asesinato, no recibe ningún tratamiento psicológico ni acompañamiento estatal y vive con sus abuelos. Varias cuotas de la casa de la familia se vencieron, podrían perderla y seguramente tendrán que irse de allí. Esa es la otra parte de la dimensión de esta tragedia que mucha gente no ha visto. ¿Qué queda detrás de las agresiones de estas mujeres que muchas veces son cabeza de familia? Estas son las otras víctimas del criminal. Esta es la apabullante dimensión de la tragedia. Pues duele mucho y cada día es más fuerte. La familia de Yanira Rojas tendrá muchas necesidades, además de soportar el dolor de esta muerte absurda. Pero lo que tienen en común estas dos familias es que las dos tienen hambre, necesidad, sed de algo que cada vez se ve menos en Colombia: la justicia. Como les contamos hace 8 días, la situación del pequeño Sebastián y de su tía, que está a cargo de él, pues es muy dramática, porque parece que la opción que tienen es salir del hospital y tener que irse a vivir al lugar donde sucedieron los hechos. Imagínense qué trauma tan difícil. Hay gente que se ha ofrecido a ayudarles a pintar la casa, a darles unos muebles, a cambiar las cosas. Bueno, todo es bienvenido, pero yo creo que lo ideal sería que ellos tuvieran un lugar a donde irse a vivir, que sea un techo propio, ya que están regalando como 100.000 viviendas el gobierno, deberíamos nosotros, ¿por qué no?, regalarle una vivienda a estas personas. Estamos en Navidad. Entonces, si queremos ayudarle a Yanive Lozada, darle un empujón para lo que se le viene ahora, muy bien, esta es la cuenta de Yanive. Si usted quiere ayudarle a ella, aquí puede hacerlo. Y no sé, es Navidad. De pronto, en vez de estar gastando tanta plata en cosas que a veces no necesitamos, podríamos colaborar. Esto fue todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.